El proyecto de ordenamiento a las finanzas públicas ha sido modificado por la Asamblea en un 80%, pero eso no significa que, así como podría haber un acuerdo de las bancadas legislativas con el gobierno, también podría haber un veto presidencial modificatorio. Henry Kronfli, integrante de la Comisión de Régimen Económico y asambleísta PSC. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Un saludo muy afectuoso para usted y para toda la audiencia, y mis condolencias para todos los familiares de las víctimas del COVID. Y mi aplauso de pie a todos los que están en la primera línea. Ayer el PSC en la Asamblea dijo o insistió en no apoyar el proyecto tal como está, y tampoco los correístas. Por eso hubo mociones para el archivo, y dadas así las cosas, se siguen viendo cómo logran los votos o con qué mayoría logran esos votos. Y las acusaciones tampoco se hicieron esperar. Esto fue lo que dijo el legislador de Creo. Escuchemos. El pacto que quede evidenciado en esta misma discusión. Bien dicen que los extremos se juntan, extrema derecha con supuesta revolución de izquierda para generar el caos en el país y para evitar que se ponga orden en las finanzas públicas. ¿Cómo se están armando las nuevas mayorías en la Asamblea para aprobar estos proyectos? Gracias, Estefi. Yo no sé qué le pasa a Fernando Calleja, siempre ha sido una persona seria. Últimamente lo he visto con unas declaraciones completamente fuera de lugar. Básicamente eso no cabe, lo que acaba de decir, y tengo que aclarar esto porque nosotros fuimos muy claros en que basta de politiquerías ya dentro de la Asamblea Nacional, en el sentido de que se dice que no se está de acuerdo en un concepto, pero sin embargo se vota por el articulado que plasma exactamente ese concepto del cual se dice no estar de acuerdo. Eso ya es inaceptable. Segundo, ¿qué pacto puede haber? Por un lado, ellos han pedido el rechazo completo de la ley. Nosotros hemos primero puesto un proyecto de minoría, es decir, hemos presentado a la Asamblea Nacional un informe de minoría en donde hacemos un análisis y plasmamos un texto que corrige toda la discusión de ayer, porque de no haber existido estas cosas en la introducción de la entrevista, es decir, que no se afecten las autonomías de los GATS, que no se afecten las seguridades sociales del país, que no se afecten los temas de educación, etcétera. Si no hubieran existido esos problemas, no hubiera habido la discusión que hubo el día de ayer. La discusión es el hecho que le confirma que existen todavía esos problemas dentro del marco de la ley. Pero sobre esos problemas, la posición del PSC es que el proyecto no está respetando la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, tampoco del IES, no las normas sobre lo que incluye la deuda interna. En el caso del IES, una carta blanca, dicen ustedes, para poder, por ejemplo, aumentar los aportes en el IES, pero les contestaron quienes apoyan el proyecto que ya incluyeron un texto donde dicen que se va a respetar las competencias definidas en la ley, que no implica una intervención de esos fondos. ¿Por qué no basta? Porque es politiquería, como le dije, el texto no refleja lo que se habla, y ahí está el problema. Déjeme ir un poquito más adelante. Cuando el ponente hace referencia diciendo que esta es una ley extremadamente técnica y que no hay que politizarla, politizando desde ahí con su iniciación en su ponencia, es lamentable ver que él mismo dice hay mucho que corregir dentro de la ley. Entonces comienza con un axioma, que es la confesión de parte, relevo de pruebas. Cuando usted ve el artículo 2, que es con el cual pivotea la ley, lo que se ha tratado de poner dentro de ese artículo 2 es una frase que tratan de hacer un híbrido, ese artículo 2, que es el artículo que define el sector público no financiero. Pero se olvidan que ese artículo 2 tiene referencias a otros artículos, el 4, el 8, el 20, el 22, el 35, el 40, el 41. Luego en los temas del sector público no financiero, donde pueden haber afectaciones a los GATS, a los gobiernos autónomos centralizados y al IES. Lo mismo pasa con el tema de deuda. Hay problemas en el 25, en el 26, en el 34, en el 36, en el 38, la regla fiscal, el artículo 10. Solo déjenme poner un ejemplo para graficar. La ley tiene una correlación, no puede usted arreglar con una frase, decir, resuelvo este artículo, y después en otro artículo
da una orden con respecto a parte de la definición de ese artículo que usted quiere subsanar con una frase. Así no funciona. Ok, pero vamos a los temas de fondo, es decir, lo que se pretende hacer con esos artículos, que es lo que le interesa a la gente sobre lo que incluyen esos artículos. Con los gobiernos autónomos, ustedes sostienen que la intención real es desconocer la deuda interna, por ejemplo, con los GATS. Y del otro lado defendieron la necesidad de otorgarle al ministro de Finanzas más herramientas para poner en orden el gobierno central y otras entidades del sector público. Y ahí lo que argumentan es que también hay gastos irresponsables desde los municipios. ¿Cómo proponen entonces ustedes ordenar las finanzas respetando las autonomías, pero evitando gastos irresponsables? Porque ahí entró también la discusión. Claro, a ver, una cosa es la calidad del gasto, es decir, que de alguna manera un gobierno autónomo descentralizado no tenga en gasto corriente, en gasto de salarios, el presupuesto total que le asignan, que está asignado por Constitución y por ley, y que hay una fórmula de distribución que la maneja el Consejo de Competencia, y entonces que se pida mañana que el 60%, que el 70%, Guayaquil tiene el 86% del gasto es inversión, y el 14% el gasto es en administración, el salario. Una cosa es que se pida eso, otra cosa es que se le trate de poner techos presupuestarios a los gobiernos autónomos descentralizados, que se trate de definir a través del centralismo, qué proyectos se pueden o no se pueden avalar dentro de esos gobiernos autónomos descentralizados, que se trate de avalar con un articulado, con una letra fina dentro de los artículos en los GATS, que no es deuda si mañana se retrasan 90 días, que no es deuda si mañana se retrasan los pagos 359 días, que no se arregle que se entregue el IVA para que tarde, mal o nunca lo devuelvan, es decir, que no exista esa transferencia para devolver ese IVA, que usted sabe, hoy en día casi 2 años de IVA en promedio se deben, que no se avale el que no le regresen las rentas que le corresponden y les competen por ley a los gobiernos autónomos descentralizados, y peor aún, lo más ridículo, porque cuando usted me habló de que se trata de arreglar con una frase el artículo 2, lea el artículo 8 para ver si hay una influencia o no hay una influencia del gobierno central en los GATS. ¿Qué dice el artículo 8? Va a parecerles insólito lo que les voy a decir. Dice con claridad que si un gobierno autónomo descentralizado recibe fondos que no se tienen que pagar, es decir, recibe de afuera, del exterior, fondos que no se tienen que pagar, están sujetos a la aprobación y a los controles y a una serie de cosas del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué más? Entonces, con eso claro, sobre las posiciones en las que no encontraron consenso ayer, por eso se siguen reuniendo ahora. Si hay consensos, en cambio, que podrían ser votados por separado, y pregunto, para que funcionen ahí las mayorías móviles, pero hay otros temas sustanciales en los que aún no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, está otro, el que se refiere a las normas sobre la deuda externa, según lo que recomendó Contraloría. Y esto fue lo que nos dijo el Contralor respecto a su intervención cuando compareció ante la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea. Yo mencioné en la comparecencia 2 resultados fundamentales de la auditoría de control público sobre deuda externa. El primero, el cumplimiento estricto de las normas y de las condiciones de endeudamiento exterior, que en lo esencial no han cambiado en el país y por lo tanto deben seguirse ejecutando bajo ese parámetro legal, que será el mismo que la Contraloría continuará aplicando, tal cual como lo hizo respecto de la deuda pública contraída en el periodo de Correa. Y el segundo elemento que es esencial es la transparencia en el registro de la información respecto de la deuda. Todos los componentes de la deuda interna y externa deben constar registrados en forma transparente y clara por parte del Ministerio de Finanzas. ¿Tampoco creen que se corrige esto en el proyecto? No, no se corrige y tiene toda la razón el Contralor General del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas no puede sustituir a la Contraloría General del Estado, ni en el control, ni en los informes, ni en las sanciones. Es decir, se permite aquí hasta sancionar el Ministerio de Economía y Finanzas. Imagínese usted, en el tema de las condiciones de endeudamiento y en la transparencia del registro de la información cuando se está haciendo justamente un trámite en este sentido de adquirir una deuda nueva,
tampoco hay claridad dentro de los procedimientos. Ya el país no quiere más sorpresas, pero hay otro problema adicional que nos preocupa a nosotros, y además de lo que dijo el Contralor, y es en los procedimientos que están establecidos para borrar deudas. El problema es si mañana se borran deudas internas para pagar deudas externas, y ese procedimiento de borrar deudas también nos tiene sumamente preocupados, porque quieren establecer dentro de la ley el procedimiento. Eso conlleva, Steffi y la audiencia, conlleva hacer un reglamento. El reglamento va a tener que tener una rigidez tan brutal para poder conllevar ese procedimiento que puede contener falencias para, digamos, el manejo de la deuda. Y de ahí nuestra preocupación de que eso no tenga que entrar en la ley, sino eso tenga que tener una coordinación con el sistema judicial y además se tenga que hacer a través de una resolución plasmada para cada caso. El propósito fundamental de este proyecto de ley de ordenamiento, como dice su nombre, de las finanzas públicas, era evitar los abusos de poder que se cometieron por el gobierno anterior, los que se pueden seguir cometiendo en el actual sobre el manejo de la deuda pública interna, externa, como acabamos de ver, los préstamos del gobierno al Banco Central también, de las reservas de los bancos, sin pensar en hoy, sino lo que puede pasar mañana también, los GATS, el IES. ¿Cómo se puede prever en el proyecto de ley que en el futuro esos abusos no se vuelvan a cometer? Exactamente con el informe de minoría que nosotros hemos presentado, Steffi, corregimos el articulado, artículo por artículo, haciendo una separación entre lo que es el sector público no financiero del sector público per se de la administración pública central. Ahí es donde evitamos que hayan estos abusos. Usted no puede pretender en el marco del articulado meter a la seguridad social como en un saco en donde mañana esto se convierta por definición en algo que el gobierno pueda tenerlo como un cheque en blanco, sacarle la plata para financiar. Y entonces, si se la saca la plata, nunca van a alcanzar las aportaciones del sector empleador y el trabajador, que hoy son un impuesto al salario de más del 20%, nunca van a alcanzar, como no han venido alcanzando, para la función específica que tiene la seguridad social, que es dar servicios de salud, de invalidez, de vejez, de muerte, de créditos quirografarios, de créditos hipotecarios, pensiones de jubilación. Entonces, ¿cómo es posible que eso no se lo deje con una definición clara, absolutamente clara? Tanto así que el ministro Jarrín ha ido a la comisión para justamente, el ministro de Defensa, para justamente hacer una aclaración en este tema. Eso no puede continuar así, tanto así que con la responsabilidad técnica, porque nosotros sí conocemos bien la materia, los que estamos dentro de esa comisión, hemos presentado un informe que es público, que lo puede leer cualquiera. Ahora, otra preocupación, y no sé qué tanto han hablado sobre eso, el uso del dinero electrónico es una tentación muy fuerte para el gobierno en la actual situación de iliquidez general. Por cierto, esto terminaría con la dolarización, llevaría al caos al país. Actualmente el gobierno no puede usar el dinero electrónico para pagar sueldos, para pagar a proveedores, porque lo prohíbe una regulación de la Junta de Regulación Monetaria, pero eso es una dependencia del Ejecutivo. ¿El proyecto de ley incluye alguna disposición que prohíba cambios al respecto? ¿Ustedes no vieron necesario plantear el tema? No, sí vemos con preocupación aún eso, porque se habla en parte del proyecto de ley que se pueden hacer emisión de valores por parte de títulos de valor por parte del Banco Central. Es decir, mañana vamos a suponer que sea un título del Banco Central, los famosos TBC que se usaron para la construcción, ahí no vemos problema. Pero personalmente yo fui una de las personas que impulsé la derogatoria, y una vez que entré a la Asamblea Nacional y desde las cámaras de la producción, para tirarse abajo ese dinero electrónico que, si muy bien se acuerda el pueblo ecuatoriano, estaba respaldado en activos, ni siquiera en patrimonios ni en patrimonios líquidos, sino en activos. O sea, si el pasivo era más alto que el activo y se respaldaba en activo, era una misión completamente inorgánica, más allá de ser ilíquida. Pero en todo caso, eso se bajó en la ley antes. Ahora se trata de poner una puerta para poder manejar alguna
alguna emisión por parte del Banco Central. Esto tiene que aclararse que no puede ser por ningún motivo el dinero electrónico. Más allá de eso, Steffi, usted acaba de hacer un tema muy importante. Hay otro tema que no se está tocando que está en relación a estos temas del servicio público, del sector público, y es que se está permitiendo abrir una plataforma en paralelo para transar papeles entre instituciones del Estado, es decir, en vez de ir a través de las bolsas de valores de Guayaquil y Quito para hacer cualquier transacción de papeles entre entidades del Estado, se lo está haciendo en un plataforma, en un sistema en paralelo. Y esos son los temas... Esos son los temas que se están discutiendo hoy todavía en la Asamblea. Henry Krons es miembro de la comisión que trató el proyecto de ordenamiento a las finanzas públicas. Tienen apenas 2 días para que se apruebe ese proyecto, entre por el Ministerio de la Ley. Gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo. 7 de la mañana con 22 minutos.